Bueno, gracias por estar acá. Antes de comenzar, le hemos distribuido a todos una cartilla, es fundamentalmente para tener claridad en cuanto a los términos que vamos a utilizar. El lenguaje técnico, la ventaja de utilizar lenguaje técnico es que uno puede transmitir una enorme cantidad de información con muy pocas palabras. Ese es el sentido del lenguaje técnico. Nosotros vamos a explicar el sentido en que utilizamos las palabras porque se las utiliza de diversas maneras. Esto no implica que sea la única forma en que se utilicen estas palabras, sino simplemente queremos dejar sentado el sentido en que utilizamos cada una de las palabras para evitar discutir por el sentido de las palabras, sino entonces queda claro cómo utilizamos. Entonces, en primer lugar, lo que queremos, vamos a hablar de lecho, vamos a hablar de ribera, de margen, de línea de ribera y de determinación de la línea de ribera. Entonces, cuando hablamos del lecho, lo que nos estamos refiriendo es al lugar donde está el agua, donde transcurre el agua, donde circula el agua. Normal, está compuesto precisamente por el fondo, por el piso y por las riberas que lo contienen. Esto es el lecho, ¿no? Y obviamente tiene el agua. Luego tenemos las riberas. En las riberas seguimos en esto, lo seguimos a Marienhof, es un autor de principios del siglo pasado, pero es el autor más importante sobre el derecho de aguas que ha dado la ciencia jurídica en Argentina. Entonces, la mayoría se refiere siempre a Marienhof cuando habla de estas cosas. Entonces, Marienhof divide las riberas, las denomina de dos maneras, costas o playas. Llama playas aquellas riberas que son planas y que normalmente quedan al descubierto según el régimen de mareas o de crecientes que tenga el curso de agua. Y llama costas aquellas que son oblicuas o perpendiculares, es decir, que la diferencia está en la altura que alcanzan las aguas, pero nunca dejan una porción de tierra, no se retiran. ¿Por qué? Porque precisamente la ribera es perpendicular o muy oblicua. Cuando hablamos de margen, el margen es la zona contigua, la zona inmediata al dominio público sobre el curso de agua. El curso de agua entonces es el lecho, las riberas, el agua. Eso es dominio público. Lo que está a los costados, fuera del dominio público, lo llamamos las márgenes. Y precisamente sobre las márgenes, a contar desde la línea de ribera, se materializa lo que se denomina el camino de sierra. Luego tenemos la línea de ribera. ¿Qué es la línea de ribera? Es la determinación, ¿no? El deslinde entre el dominio público y el dominio adyacente. Lo que está al lado, lo que sigue, eso está dividido por la línea de ribera. La determinación de la línea de ribera es un acto administrativo, es una decisión del Estado. Los diversos organismos tienen que analizarlo, estudiarlo, particularmente las autoridades que tienen jurisdicción o los órganos que tienen jurisdicción sobre las aguas son los que van a determinar la línea de ribera. Es el tema esencial. Sin línea de ribera no cabe hablar de camino de sirga. Hay un fallo, el de las Mañanitas, con fallo dividido sobre el río Chimehuín en Neuquén, donde la minoría planteó que no es abstracta la cuestión porque el Chimehuín no tiene delimitada la línea de ribera. Si no hay línea de ribera, no se sabe de qué estamos discutiendo. En el año 2005, que seguramente vas a hablar vos de ese tema, ¿no? Sí, me acuerdo. Hace mucho tiempo, en el 2005, cuando ella era concejal, se delimitó la línea de ribera de el Nahuel Huapi, en 770,40. Entonces, esa es la determinación de la línea de ribera. Esto es importante por lo siguiente, la determinación de la línea de ribera. Dice el artículo 235 del Código Civil, el inciso C. El 235 del nuevo Código habla del dominio público del Estado. Recordemos, el Estado tiene dos formas de ser propietario. Una es la propiedad sobre su dominio privado y la propiedad sobre el dominio público.
público. En el dominio privado el Estado es propietario de los bienes como un particular más. En el dominio público, por el contrario, el Estado tiene la titularidad de bienes muy especiales, que están fuera del comercio, es decir, son imprescriptibles, inembargables, inenajenables, es decir, están fuera del comercio, y están librados al uso de todos, sujeto al cumplimiento de los reglamentos de policía que cada jurisdicción tenga. Entonces dice el 235, en el inciso C, que es el tema que nos interesa, habla de los bienes del dominio público del Estado y dice, son bienes pertenecientes al dominio público. En el inciso C, los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial, y toda otra agua que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Continúa. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera, que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente delimitado de la misma manera que los ríos. Quiere decir entonces que la línea de ribera entonces es lo que marca la más alta, el promedio de las más altas crecidas ordinarias. Y hasta allí llega el dominio del Estado. A partir de ahí comienzan las márgenes del curso de agua y sobre las márgenes del curso de agua se materializa el camino de Sirga. Bueno, entonces el camino de Sirga nos queda ahora. Tenemos entonces, previo a detenernos en el actual artículo, el Código de Deberes también contenía una disposición específica referida al camino de Sirga. Y también lo traía el antiguo derecho castellano, que se aplicó en nuestro territorio hasta la sanción del Código Civil. Particularmente nos referimos a la ley de a las partidas de Alfonso X, que se aplicó en todo el territorio argentino durante el dominio español y subsiguientemente hasta que se dictaron las normas correspondientes de nuestro país. De cualquier manera, en 1823, en 1826, en 1864 hay antecedentes de normas que regulaban el camino de Sirga. Asimismo, esto también viene del antiguo derecho romano. ¿Por qué decimos esto? Porque entonces no hay propietario alguno en el territorio de la República Argentina que pueda manifestar que el derecho de Sirga le produce algún menoscabo en su propiedad. ¿Por qué? Porque hay un principio jurídico que establece que nadie puede transmitir un mejor derecho ni un más extenso derecho de aquel que tiene. Y si aquel que tiene lo tuvo con las normas del derecho castellano, obtuvo la propiedad de la tierra con las normas del derecho castellano, ya estaba afectado por el camino de Sirga. Si obtuvo la propiedad con las normas del derecho patrio, también estaba afectado por el camino de Sirga, es decir, desde siempre. Desde siempre la propiedad está afectada por algo que después veremos si lo vamos a llamar una restricción o una servidumbre. Pero siempre estuvo afectada por el camino de Sirga. Es interesante leer lo que dicen las 7 partidas. Lo voy a leer porque es muy interesante poder entenderlo. Y dice así. Está escrito obviamente del siglo de 1200, ¿no? Y como quiera que las riberas de los ríos sean, en cuanto al señorío de aquellos cuyas son las heredades, a cuyas están ayuntadas, con todo eso todo hombre puede usar de ellas ligando a los árboles que allí están sus navíos y adobando sus velas en ellos y poniéndose allí sus mercaderías. Y pueden los pescadores poner allí sus pescados y venderlos, y enjugar allí sus redes, y usar en las riberas de todas las otras cosas semejantes de estas que pertenecen al arte o al menester por los
que viven. 1200 es esto, las partidas de Alfonso X. En nuestro código ya dijimos que lo planteaba el código de Vélez, y el código de Vélez tenía una particularidad, que habla de 35 metros. Los 35 metros son las 40 varas del derecho castellano. Es decir, continuamos con el mismo instituto que trajeron los españoles a América, continuó Vélez cuando pone el ancho de la restricción de sirga. Dice el nuevo Código Civil, en el artículo 1974, el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Esta es la definición legal que hoy tenemos de lo que se llama camino de sirga. Muchos proyectos de reforma de este artículo del Código Civil, recientes proyectos, se detuvieron en el problema del ancho, porque el Código de Vélez decía 35 metros y este habla de 15 metros. En realidad, nosotros consideramos que no es el tema central de discusión, porque 35 metros de nada es nada, 15 metros de nada sigue siendo nada, 40 metros de nada sigue siendo también nada. Entonces el problema es, ¿cómo hacemos? ¿Qué medidas podemos tomar para que el camino de sirga deje de ser un mero artículo y tenga cierto grado de posibilidad de aplicación? Entonces, el camino de sirga, los distintos autores lo tratan como si fuera una restricción al dominio, una servidumbre o un camino público, como lo denominaba Vélez. Vélez en el artículo 2639, ¿no? O 23, pues se me mezclan los números. 2639. En el artículo 2639 lo hablaba como si fuera un camino público. La mayoría de los autores lo han explicado, es un error en la transcripción de normas francesas. Jamás fue un camino público. Los caminos públicos, las calles, las rutas, son dominio público del Estado. En consecuencia tienen otro régimen jurídico. Aquí siempre el camino de sirga es un camino que se construye sobre el dominio privado. O eventualmente podría ser también dominio público, pero fuera del agua, fuera del cauce de agua. Supongamos que pasa el lago y al lado del lago hay un terreno de la municipalidad que llega hasta la ribera. También está afectado a la servidumbre o restricción de sirga. Pero en este caso es el dominio público. Pero bueno, lo importante es que algunos autores plantean que es una restricción. ¿Por qué dicen que es una restricción? Porque es el modo natural y normal, el estatus normal del derecho de propiedad que detenta. Es decir, ese derecho se ejerce en esos límites. ¿Por qué? Porque no hay, como vamos a ver seguidamente, no hay derechos que sean absolutos, porque entran en colisión con la sociedad. Porque mi derecho absoluto inmediatamente entraría en colisión con el derecho absoluto de cualquiera de ustedes. En consecuencia, entraríamos en colisión. Por eso no hay derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos se encuentran limitados precisamente por la existencia de la comunidad y de la sociedad. Pero la restricción significa que afecta a la totalidad de los inmuebles que se encuentran dentro de esa categoría. En este caso, esta restricción afecta a la totalidad de los inmuebles que colindan con un curso de agua. A la totalidad de los inmuebles que están adyacentes a un curso de agua están afectados
por esta restricción de sirga. Otros autores lo tratan como servidumbre. El problema de la servidumbre es que en la servidumbre normalmente hay un fundo dominante y un fundo sirviente. Un lote que domina y el otro que sirve. El caso normal es cuando en un lote urbano dividimos el lote por la mitad, hacemos una casa adelante y una casa atrás. El de atrás por algún lado tiene que salir. Sale por adelante en lo que se denomina una servidumbre de paso. Entonces, no es que afecta a la totalidad de los lotes, afecta solamente al lote que tiene una casa atrás. El vecino que tiene una sola casa no está afectado por esa servidumbre. Esa es la distinción que hay. Nos confundimos cuando hablamos de servidumbres administrativas, que en general afecta a todos los inmuebles o a una gran parte de inmuebles sin poder distinguir claramente entre un fundo dominante y un fundo sirviente. Por ejemplo, en la servidumbre de electroducto. Salen los cables del Chocón y llegan a Buenos Aires. Van por el camino más corto. Y se meten en el campo que sea. Eso es una servidumbre de electroducto. Pero no hay un fundo dominante y uno sirviente. Por eso, en las servidumbres administrativas es más complejo su distinción. Pero es clarito entonces, no es un camino público. El siglo pasado se discutía si era una servidumbre o una restricción, pero ya la mayoría de los autores y todos los fallos de las últimas décadas referidos a este tema lo tratan como restricción al dominio. Entonces, como es una restricción al dominio, vemos que tenemos que hablar de la propiedad, y la propiedad tiene tres caracteres claritos. Es exclusivo, es perpetuo y es absoluto. Cuando hablamos de restricción, está afectándose lo absoluto de la propiedad. Pero vale la pena hacer una aclaración. Cuando decimos que el derecho de propiedad es absoluto, no lo decimos en el sentido que es un derecho absoluto, sino que puede oponerse erga omnes. Es decir, la propiedad se la puede oponer a cualquiera. A cualquiera. A diferencia de los derechos, por eso los derechos reales es oponible a todos. En ese sentido hay que entender el concepto de absoluto. Pero entonces, ¿qué afecta a la restricción? Lo absoluto. ¿Por qué? Porque hay una parte que no puede ser usada. Lo vamos a ver claramente cuando las normas del planeamiento urbano. Uno compra un terreno, no construye lo que quiere. No puede construir lo que quiere. Tiene que dejar un espacio adelante, otro atrás, hay un área de implantación, tantos metros, tanto de la medianera. Todo eso son restricciones al dominio. Y afectan a todos los inmuebles que se encuentran en esa categoría. Por eso decimos que el camino de sirga es una restricción al dominio. En cambio, las servidumbres afectan la exclusividad. Una de las características de la propiedad es la exclusividad. El propietario excluye a todos del uso y goce de su propiedad, y solamente puede usarlo y gozarlo aquel que el propietario lo permita. Entonces, la servidumbre lo que afecta es la exclusividad. Bueno, entonces las restricciones implican el marco natural, el marco normal en el cual se ejerce ese derecho. Gordillo es un autor de derecho administrativo, nos dice fácil, lo explica muy fácilmente. Las restricciones nacen con el nacimiento del derecho de propiedad. Son pues de su naturaleza, de su esencia. Por lo mismo, no existen derechos absolutos, dice entonces Gordillo. Vos decime, yo no me fijé. Bueno. Con 5 más. Bueno, entonces vamos a probar un poco. Entonces, como dijimos, toda la propiedad inmobiliaria está afectada por esta restricción. Toda propiedad inmobiliaria que tenga la característica específica de colindar con un curso de agua está afectada por esta restricción, con independencia del momento en que la haya adquirido. La falta de uso de la restricción no produce la pérdida. Es decir, que el Estado no lo habilite una restricción, que no la aplique, no significa que se pierde, no prescribe.
Quiere decir que se mantiene, aunque no se haya usado. Y el desafío de estos momentos es precisamente la construcción de un nuevo concepto. Fíjense ustedes, hace siglos que no se navega la sirga. Siglos. Y sin embargo, nunca lo derogaron. Yo ahora voy a leer algunos fallos referidos a esto. Nunca se derogó. Y es más, el nuevo código, un código recontramoderno, recontra de última generación, sigue hablando del camino de sirga. Lo sigue manteniendo. Quiere decir que el legislador en alguna medida entiende que algo hay que hacer con este instituto. Los institutos jurídicos se mantienen en el tiempo. La patria potestad no la inventamos nosotros, viene de Roma. En Roma el pater de familia tenía derecho de vida y muerte sobre los hijos. Hoy no es así. Claramente no es así. Fue evolucionando, fue cambiando, fue adaptándose a las nuevas convicciones jurídicas presentes en la sociedad a la que esa norma regula. Pero entonces, tenemos que observar que algo debemos hacer con este fallo. Y así vamos a ver que en el fallo Mendoza, el fallo muy conocido, que se refiere a la cuenca Matanza-Riachuelo de los primeros años de este siglo, dice la Corte: la aludida prescripción normativa, camino de sirga, debe ser reinterpretada de acuerdo con la problemática socioambiental actual, conforme a una utilidad que le dé virtuosismo fáctico a la norma, ajustada a la realidad social, política, cultural y económica vigente. Luego, Borda, el autor de la reforma de la ley 17711, en el año 68, el que actualizó nuestro vetusto código de 1860, lo actualizó, lo trajo al siglo XX, dice con respecto a este instituto: el vapor y los modernos combustibles han eliminado este método anticuado de navegación, de tal manera que actualmente los artículos 2639 y 2640 no tienen justificación alguna. Algunos autores sostienen la conveniencia de mantener el camino de sirga, no ya para utilizarlo como tal, sino considerando que el uso de las márgenes de los ríos puede ser necesaria para otros fines de interés social. El Estado tiene derecho de reglamentar el uso de esa franja con un único destino que marca la ley, es decir, el de calle o camino público. Esto es lo que decía Borda. Calegari de Grosso, otra jurista, dice, también referido a esta cuestión: sobre la utilidad del camino de sirga existen diversas posiciones según se apoyen en visiones ambientalistas, turísticas, recreativas, inmobiliarias, de economía social o de alta tecnología. Podemos concluir diciendo que el tema del camino de sirga es amplio y complejo. Tratamos con estas reflexiones de comprenderlo dentro de un concepto más actual, a partir de las restricciones vigentes en el Código Civil, y en un camino abierto hacia la recodificación, puede ser aplicado al cuidado del medio y la biodiversidad, que en definitiva es la evolución que ya sufren las normas al ser interpretadas a la sombra de los principios constitucionales y las leyes que rigen la materia. Ello significa que la franja correspondiente al camino de ribera permanece bajo el dominio del propietario, pero sufre la restricción en interés del medio ambiente. Y por último, quería citar una cuestión de 1912. El primer constitucionalista argentino, Joaquín B. González, en 1912 era senador. Y como no se navegaba la sirga, presentó un proyecto para derogar los artículos 2639 y 2640, porque ¿para qué lo tenemos si no se navega? Marienhoff dice: las razones alegadas por el doctor González son exactas y el actual anacronismo de los artículos 2639 y 2640 del Código Civil es para mí indiscutible. Pero a pesar de todo, no considero procedente la derogación de dichos preceptos. Para ello me baso en lo que sigue: razón de orden económico,
Con exclusión de la navegación en la Siria, el uso de las márgenes de los ríos puede ser necesaria para otros fines de interés social, construcción de nuevos puertos, astilleros, mercados, frigoríficos del Estado, paseos públicos, edificios fiscales, etc. Habiendo existido esta servidumbre desde los orígenes mismos de la propiedad, es conveniente entonces seguir manteniéndola en el Código en previsión de que la satisfacción de necesidades futuras requieran para el uso de estas tierras. Esto lo decían en 1920. Bueno, entonces por eso entiendo que el esfuerzo de nuestro tiempo es precisamente lograr darle un nuevo significado al Camino de Sirga. Hay autores de proyectos, quiero decir, hay proyectos, hubo proyectos de ley, de reforma, del artículo del Camino de Sirga que lo planteaban como camino de interés turístico, recreativo, deportivo, contemplativo, científico, de seguridad, de transporte y de comunicación. En realidad es muy largo el nombre, pero en realidad tenemos que empezar a hablar del Camino de Ribera. El Camino de Ribera que incluya la seguridad de la navegación, pero fundamentalmente orientado al tema de el medio ambiente y de la seguridad de la navegación. Estos serían los dos conceptos centrales que en nuestro tiempo podemos hablar del Camino de Sirga. Por eso planteamos que no basta una reforma del artículo 1974, sino que se requiere una reglamentación integral de este artículo, por medio de una ley complementaria. Y que además esta ley complementaria disponga de una autoridad de aplicación. ¿A quién le vamos a reclamar ahora por el Camino de Sirga? A Magoya, porque no hay nadie que se haga cargo del Camino de Sirga. Es decir, debe ser reglamentado y debemos tener una autoridad de aplicación. Ya está. Y debemos tener una autoridad de aplicación. Esto significa que en nuestro caso entendemos que la autoridad de aplicación debe ser el órgano del Estado que tenga competencia territorial directa e inmediata en el lugar donde se encuentre el cauce. Es decir, municipalidades donde no haya municipalidades en la provincia y en los ambientes de parques nacionales, la intendencia respectiva. Para esto tiene que ser una ley complementaria del Código Civil y esta ley debe ser federal. Y debe ser federal, es complejo la razón por la cual mantenemos que sea federal y no local, pero tiene que ver con el artículo 41 del Código de la Constitución Nacional, que establece la competencia federal. Las provincias al momento de la unión delegaron algunas cosas en el gobierno federal y otras las reservaron. Entre las que se reservaron fue el derecho público. El derecho público siempre es local. El derecho público se aplica al derecho local. Delegaron en la autoridad federal la potestad de dictar lo que se llama legislación de fondo, es decir, los códigos. Quiere decir que el derecho administrativo es local, en consecuencia el Camino de Sirga debería ser local. Pero como la discusión fue que en aquel momento estaba al servicio de la navegación, y la navegación es una cuestión federal. Por eso está en el Código Civil. Lo que nosotros planteamos finalmente es que sea una norma federal precisamente porque el artículo 41, en la reforma del 94, los constituyentes del 94 delegaron en el gobierno federal la potestad para dictar las normas de contenido mínimo, de las normas de presupuestos mínimos medioambientales. Entonces, el Camino de Sirga debe integrarse dentro de este nuevo concepto de contenidos mínimos medioambientales. Por lo tanto, corresponde una ley federal que determine, lo reglamente específicamente y designe una autoridad de aplicación para que por lo menos tengamos a quien ir a quejarnos cuando nos largan los perros y estamos caminando por la playa. Muchísimas gracias, disculpen ustedes. ¿Viste? Bueno, como con algunos nos conocemos, algunos participaron del proceso de elaboración de la línea de Ribera, juntos lo hicimos.
Yo voy a dirigir lo que les quiero aportar en dos direcciones. La primera dirección es distanciarme de todas estas nociones de derecho. ¿Por qué? Porque necesito pegar un salto abrupto para mostrarles algunas cosas, y necesitamos problematizar el derecho. Porque si después de este mini código que ustedes se van a llevar escrito, el tema es que realmente le vamos a cantar a Magoya, hay algo que se nos licúa en el aire, y lo que se nos licúa en el aire son precisamente las nociones de derecho, es la accesibilidad a todo lo que creemos que funciona solamente porque está escrito. Así que lo vamos a zarandear un poquito, esa es mi orientación. Y lo quiero también acotar, porque el derecho, y los abogados acá están de acuerdo porque lo probé en las charlas previas, constituye solamente una porción chiquita de nuestras costumbres. No abarca todas nuestras costumbres y no abarca todas nuestras prácticas. Pero además el derecho, por más que enuncie a las cosas como si fueran inamovibles, nos está hablando de cosas que están cambiando todo el tiempo. El tema que nos convoca es acceso a las costas. Entonces, en un sentido quiero problematizar esto, y en otro sentido los quiero llevar a recuperar la memoria, que esto no se puede hacer solo, aunque estemos solos metidos en un placar, siempre la memoria es colectiva, es social. En dos sentidos. En un sentido individual, así que necesito que se vayan para adentro de ustedes un momentito y recuperen aquel recuerdo de alguna práctica, de algún momento frente a una ribera, en una ribera, que haya pasado lo que haya pasado, que le hayan pasado bomba o que hayan tenido algún tipo de dificultad, y traigan con esa memoria todo lo que los rodeaba. El espacio, el lugar, el aire, la brisa, la luz del día, el color, las emociones. Traigan eso y sosténganlo mientras yo les muestro algunas fotos. Y les voy a contar el proceso del que participamos. Cambiemos. Del que participamos, como les digo, varios de los que estamos acá, y que fue la constitución de la línea de Rivera en Bariloche, pero lo vamos a abrir hacia otras nociones, que no tienen que ver con el campo del derecho, sino con el campo de las prácticas, de las costumbres. El campo del derecho, tal como Jorge lo describió, al momento de referenciar las mismas categorías que él trajo del campo del derecho, yo ya les anticipo que nosotros seguimos las mismas nociones conceptuales que él fue tocando. Pero cuando hablamos del derecho, nosotros estamos hablando de un derecho. El derecho que viene del derecho romano, de la Revolución Francesa, el derecho positivo que legamos por fuerza que recibimos, perdón, por fuerza de la imposición de la colonización. No hay más nociones de derecho. De a poco se van integrando algunas otras nociones, pero cuando hablamos de derecho estamos hablando de esa construcción, de esa matriz de poder, de esa matriz institucional que impregna y se expande con fuerza de saber, con fuerza de conocimiento. ¿Cómo es la ribera? Me lo dice el derecho. ¿Cómo tengo que vivir con el vecino? Me lo dice el derecho. ¿Qué pasa si me caso? Me lo dice el derecho. Todo me lo dice el derecho, pero la vida no es así. La vida no dispone de esa fuerza normativa, dispone de otras fuerzas, de fuerzas que nos constituyen como seres humanos. Y como seres humanos somos seres sintientes, y nos pasan cosas. Y esas cosas nos impulsan en gran medida a modificar lo que nos pasa. Si nosotros nos adentramos en una mirada del mundo para conocer qué cosa es esta cosa, no voy a llegar nunca a su naturaleza. Porque si yo me pongo a dilucidar cómo fue hecha esta mesa, lo que encuentro es cultura. Lo que encuentro es proceso. Lo que encuentro es tramas de relaciones.
puedo leer hasta la trama de relación que determinó la licitación que compró esta mesa. Eso es lo que puedo leer en las cosas. Entonces yo voy a tratar de ponerles, de ofrecerles alguna legibilidad distinta al derecho. ¿Qué tenemos en términos de costas, de riberas, de playa, de esto que nos convoca en Bariloche? Se ven muy pálidas las fotos, ¿no? ¿Apagamos un cachito? Deben reconocer seguramente los lugares que les estoy mostrando. Esto es el Ñireco, la desembocadura del arroyo Ñireco, y esto hoy es un balneario constituido, es una playa que ahora no me acuerdo cómo se llama. Centenario. La del Viento es en Moreno. Y acá tenemos una mirada desde el playón de la costanera, que me permite ver esta zona tradicionalmente ribera del frente de la ciudad. Esta es otra vista, porque quería mostrar la presencia ya de estas esculturas, porque simplemente lo que les quiero mostrar es que el espacio no tiene la fijación y la rigidez que me muestra el derecho. El espacio se está conformando y constituyendo todo el tiempo. Y se configura a partir de las prácticas. ¿Y qué son las prácticas? Las costumbres culturales que tenemos y que nos constituyen como grupo, que nos dan algún tipo de ligación con otros. Esto está reflejando la tarde de hoy. O sea que esto es lo que hemos hecho con ese espacio hoy. Y esto ya no es un espacio normado. Esto es un espacio practicado. Cuando podemos ver estas dos dimensiones, ya podemos leer en las imágenes el espacio practicado y el espacio normado. En todos los límites, en todas las esquinas, en muchas esquinas de Bariloche, yo tengo semáforos. El espacio normado me dice que en rojo no puedo pasar, pero hay un montón de gente que pasa. ¿Verdad? Ahí tengo el uso del espacio y la práctica del espacio normado y la práctica en el espacio practicado. Entonces, de espacio se me separan dos esferas, dos campos, dos dominios, que a su vez son tremendamente complejos, porque tienen significados múltiples. En el derecho, como dicen los abogados, viste que hay una biblioteca para una cosa y otra biblioteca para otra cosa. O sea, el derecho, como todas las palabras y todas las normas, son materias de interpretación. No se puede escribir en una norma todo. El agente del Estado, cuando va a fijarse si está todo bien acá, completa con sus actos lo que la norma no le dice, pero está siguiendo el espíritu de la norma. Entonces, tengo múltiples dimensiones contenidas allí, en la práctica estatal, que tienen como referencia la norma, pero la práctica es en el mundo, en el universo de la vida. Y las prácticas estatales están entramadas en relaciones políticas que ejercen personas que ocupan alternativamente lugares de poder en lo que nosotros denominamos corrientemente el Estado, que es un espacio que se licúa tanto como la playa. Entonces tenemos en estas fotos del día de hoy cómo hemos construido el espacio de ribera del lago Nahuel Huapi frente a lo que llamamos el centro de la ciudad o el centro cívico, el nombre que quieran tener. Y este espacio lo van a ir viendo modificarse, porque con nuestras prácticas lo vamos modificando. De hecho, no pude hacer acercamientos, porque si no iban a ser muchísimas diapositivas. Acá tenemos sobre el lago, una construcción que nunca estaría permitida por los códigos de la ciudad. De hecho no tiene, no sé si tendrá ahora permiso de constructivo, pero me parece que no lo tiene, que fue resultado de una trama de relaciones en un momento político determinado. O sea que esto que estamos viendo es el resultado de ciertos procesos que están políticamente situados, que están históricamente situados, y es como la gente que vivía en este lugar desde
determinado momento constituyó la zona urbana y determinó el uso por las prácticas de la zona ribereña. Ay, auxilio. Quiero pasar. Ahí. La siguiente. La siguiente. Ahora les estoy mostrando un sector de la ribera del lago Nahuelhuapi que está en la parte que da hacia el lago de la terminal de ómnibus. ¿Se ubican? Sobre el calle Berenbruje. ¿Bien? Esto fue el 19 de octubre del 2005, les traje algunas fotos, para que vean cómo el espacio se fue modificando. Los vecinos utilizan, esta foto es del día de hoy, esta es del día de hoy, utilizan este espacio como un vertedero. El volumen de basura que había allí era gigantesco. Y en ese momento, el señor estaba como director de tierra, yo estaba como concejala en la ciudad y teníamos una disputa con el Poder Ejecutivo porque la molestia del Poder Ejecutivo era muy grande y resolvieron alambrar el lugar para evitar que entren los autos a dejar basura. Nosotros tensionamos esa posibilidad porque no queríamos riberas alambradas y empezó a generarse un dibujo cambiante, casi le dirías por semanas, con vecinos que iban, tiraban su basura, el municipio que iba, la sacaba, ponía alambrado, nosotros le pedíamos que sacaban el alambrado, pero es la dinámica que mejor me permite mostrarles que los espacios tampoco son fijos. Los espacios se transforman en espacios de disputas. Y en esa trama de disputas pueden leerse perfectamente los intereses y los sectores a los que esos intereses están representando, en nuestro caso, en la ciudad. ¿Ven? Acá, esta es una volumen de basura de ahora. Y esta arboleda está ocultando una vivienda de una vecina que se fue a vivir allí. Este espacio no se puede transferir bajo ninguna manera y tampoco el Estado municipal buscó una manera de que la vecina deje de vivir ahí porque debe estar creída que puede ejercer derechos, prescribir derechos, y entonces la arboleda oculta, pero le quita además un enorme espacio de disfrute a la ribera. Este espacio, que se ve así ahora, es muy utilizado por múltiples prácticas, de día y de noche. Tremendamente utilizado, es súper valioso, súper valioso. A ver, no veo. Ahí. Ahí. Ahora les voy a mostrar Lago Moreno. Lago Moreno, saben que tenemos una reserva de parque municipal, un área supuestamente protegida. La zona que yo les voy a mostrar está acá. Es esto. Seleccioné de todo el material, de todo aquel trabajo, algunos aspectos, algunas fotos que me permitieran mostrarle problemas en relación a la construcción de espacio y que nos permitiera ayudarnos a pensar la complejidad. Entonces, lo primero que les voy a mostrar son muelles. No tenemos una reglamentación, esto está en jurisdicción municipal, no tenemos una reglamentación de muelles, pero hay personas que hacen y han hecho distintos tipos de muelles. Este muelle es un muelle flotante, no molesta a las visuales, fue decisión del dueño del predio ahí realizar este muelle, y este muelle, obviamente, como todos los demás, lo puede utilizar cualquiera que esté navegando por el lugar. Este es otro muelle. Debe haber, seguramente, la lógica más simple indica que tiene que haber llegado al beril que le resultaba necesario para poder acceder con una navegación. Acá, no sé si logran ver, pero es un linde hecho con maderas que se mete adentro del lago. Puede ser que esto se haya convertido en un soporte de muelles después, porque tiene toda la facha, pero no lo sé. Esto sigue siendo Lago Moreno, estamos hablando del
Acá se ve clarito, ¿verdad? El alambrado. Acá se ve clarito el alambrado. Y acá tenemos una preciosa panorámica de alguien que decidió rellenar el espacio que quedaba entre el límite de esta tierra y un pequeño islote muy lindo que hay ahí. Rellenó, entonces ahora camina directamente. Le saqué la foto, todas las fotos son mías, no hay problemas con derecho de autor de nadie, pero saqué las imágenes que pudieran identificar a una persona en particular para que nadie después de esta charla me haga un juicio. Entonces recorté de este islote sale un muelle muy lindo, bastante pronunciado. ¿Esto está permitido, doctor? Ah. Bien. Bueno, ahí Magoya también verán que no viaja mucho a Bariloche. Ahora les quiero mostrar, y esto deliberadamente lo copié así del Google Maps, les quiero mostrar Playa Bonita, porque el Google Maps me permitía ahorrar tiempo para mostrarles la trama social, cultural, comercial y política que hay alrededor del espacio, para poder comprender el espacio también. Playa Bonita, sin gente, para que ustedes puedan apreciar el espacio que están viendo, es lo que vulgarmente llamamos playa. La única playa posible, tal como nos explicó Jorge recién, sería aquella que separa la línea de ribera, una línea imaginaria, una cota de altura que separa el espacio privado del espacio público. Entonces, traté, no lo logré con mucho éxito, de mostrarles un momento de crecida del lago y un momento de decrecida. Pero no me era fácil encontrar 100 personas, así que fracasé bastante, pero ustedes pueden a partir de esto imaginar que el espacio no siempre es el mismo, o sea, que tenemos una recurrencia de crecidas, un suceso de la naturaleza en esta conformación del lago que hace que no se pueda ocupar ese espacio de la misma manera, o sea que ahí nos aparecen otras complejidades. Y en el mismo lugar hay ocupaciones donde pueden leerse tramas políticas, ¿sí? La ocupación de ese espacio por el ejército, por la CONEA, se produjo en momentos en los que había gobiernos militares, básicamente, y hubo discusiones a lo largo del tiempo de senadores que se comprometieron en producir una entrega de este espacio a la municipalidad. Primero había que pasar por provincia, después hacer la donación a la ciudad, pero este espacio siempre está cruzado de otros espacios que, como verán, se crean y se configuran en función de los intereses que están haciendo un acto de ocupación. Ahora les voy a mostrar, con ayuda de doña y querida Ana Bieman, que está acá, algo muy lindo en la memoria nuestra, Bahía Serena. Fíjense que la trama nos está mostrando otra cosa desde el Google, habría que componer cómo es la trama ahí de servicios turísticos, de accesos, que se ha complejizado un montón, ¿no? Hay muchísima población en el lugar, pero yo los quiero llevar al momento en que se demarcó allí la línea de ribera, al hecho político y al hecho material y al hecho técnico en el cual fuimos todos allí. Este que está de espaldas es el fiscal de Estado, que no podría desmentir esto, está Ana que tampoco lo puede desmentir. Para nosotros fue mucha alegría. Esta es la cota de la demarcación de la cota de altura. Este es el agrimensor lupiano del Departamento Provincial de Aguas, que ahora les voy a contar, que dirigió el trabajo. Todo esto fue dejado en un acta ante escribano, participó el fiscal de Estado para que no hubiera ningún inconveniente. Convocamos también al dueño en ese momento del emprendimiento que hay allí, y se lo notificó de todo lo que estaba haciendo. Yo lo que quiero mostrar es a la agrimensora dentro del cantero, adentro del cantero, marcando la cota de altura de la línea Ribera, pruebas al campo. Este registro fotográfico
no está en la municipalidad. Me lo llevé yo a mi casa, una copia, porque sabía que iba a desaparecer. Y después les explico por qué desaparecen esas cosas. O sea que el espacio se nos volatiliza por todas partes. Ahora les quiero mostrar el ingreso al río Limay. ¿Sí? También acá se lee una trama de intereses, pescadores, bungalows, servicios turísticos y demás. Deben haber ido algunos de ustedes. Ingresar por acá es encontrarse con esto. Hay una demarcación física que llega hasta el río mismo, o sea que ratifico lo que dijo Jorge, el camino de Sirga se lo llevó Magoya. Alambrados que llegan, sucesivos, no hacía falta poner muchos, pero sucesivos. Y ahora les quiero recordar, prende nomás porque después vuelvo a una diapositiva. Opa. Sí. Opa. Bueno, no lo podemos. Ocupando un lugar en el Consejo en el 2005, nosotros éramos la última concejal del espacio y tuvimos la suerte de quedarnos con la Comisión de Obras y Planeamiento. El primer acto que hicimos fue hacerle un planteo al Consejo Municipal de reforma del reglamento integral y para el tratamiento de las ordenanzas. En vez de que cada concejal presente la ordenanza que se le ocurra, establecer un orden temático de prioridades en la ciudad y a partir de esa agenda, construir esa agenda y hacer aportes que pudieran de alguna manera resolver los temas de la agenda. Hay algunos países cuyos cuerpos legislativos democráticos trabajan de esa manera, no estábamos proponiendo nada extraordinario, pero perdimos esa discusión, entonces lo propusimos para abrir un área temática específica dentro de la Comisión de Obras y Planeamiento, que le llamamos Lagos y Costas. Y en esa comisión hicimos una propuesta de trabajo sistemático. No era que cada concejal se levantaba a la mañana, se inspiraba, si se había dado una buena ducha, iba a proponer cualquier cosa. Ese trabajo sistemático se orientaba como lo están viendo acá. Es decir, lo primero que hicimos fue poner arriba de la mesa categorías del derecho que ya habían sido discutidas por otras composiciones del Consejo, juntar los antecedentes y poner en claro de qué estábamos hablando, siguiendo los mismos autores que citó Jorge, concretamente Marinov y Gordillo, porque esto es tema administrativo. Y producimos un encuentro interjurisdiccional, interinstitucional, parques nacionales, Departamento Provincial de Aguas, Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo, al que quisiera lo poníamos ahí adentro, Catastro. Y a partir de ahí la autoridad de Aguas, que es el Departamento Provincial de Aguas, empezó a trabajar en un modelo matemático que fue validado a través de un procedimiento administrativo, publicado en el Boletín Oficial, en el establecimiento de una cota de altura. Para poder hacer eso tuvieron que amojonar todo el lago, plantar mojones de bronce. Al cabo de 15 días de plantar los mojones de bronce y de unificar el mojón cero de referencia frente a la catedral, se robaron los mojones. A volver a poner los mojones. Algunos mojones se pusieron hasta 3 veces. El cartel de Bahía Serena desapareció al poco tiempo y nunca más se volvió a poner. Estas son nuestras prácticas de relación con estos sucesos. Pero al poder consolidar la cota de altura, sucedió que Bariloche fue la primera ciudad en el país que tenía demarcada la línea de ribera. ¿Cómo se manejaban antes de esa demarcación? Bueno, la línea de ribera no es una línea del derecho. La línea de ribera es una marca de resaca que deja el lago al crecer y decrecer. Esto era de reconocimiento de cualquiera, desde tiempos inmemoriales. No se llamaba línea de ribera, el nombre se lo pusimos después. Pero esta era la marca que se tomaba. Y al tomar esa marca
y al configurarse el diseño de Bariloche como una decisión política del Estado Nacional, aparecieron planos de propiedades cuyos propietarios dicen, no, pero mi terreno termina dentro del lago. Este tipo de discursos se constituyeron como verdades. Y había un sector de la población que los enunciaba y otro sector de la población que les creía. Nuestro mayor problema en este trabajo lo constituyeron las creencias del pueblo de Bariloche, que no creía que esto pudiera cambiarse, que imaginaba que algún día Magoya se sostendría como juez y sacaría un fallo reconociendo todas estas categorías de derecho. Entonces, pudimos hacer este trabajo, se hizo el primer congreso de Línea de Rivera en San Carlos de Bariloche, participamos con los vecinos, que Ana es una referente a la fecha de estos grupos, y esto se pudo consolidar porque hubo consenso de parte de los vecinos. Si los grupos de los vecinos no hubieran estado activos, nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada, aún contabilizando una trama de confianza con los técnicos del DPA que sabían que íbamos a sostener ese trabajo político. No lo hubiéramos podido hacer. Y afortunadamente, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y a veces el viejo Vizcacha ayuda un montón, tuvimos ciertas habilidades para que todo este trabajo, que era muy voluminoso y muy intenso, pasara lo suficientemente desapercibido para los políticos locales, de manera de que no nos abortaran el trabajo. Y comprometimos en la firma de las ordenanzas a todos los concejales, lo cual les daría, digamos, les reputará a futuro que uno pone Línea de Rivera y aparecen concejales de la época, digamos, dando cuentas de que este trabajo se hizo, que yo no le estoy inventando nada. El primer congreso de Línea de Rivera sacó un documento que lo traje escrito para que algunos se lo lleven. Pueden encontrar toda la información que yo les cuento en el Consejo Hídrico Federal. Ponen Consejo Hídrico Federal Línea de Rivera y tienen todo un menú, un despliegue de menú de documentación desde el 2007 a la fecha respecto de cómo se ha ido trabajando en todas las provincias Línea de Rivera. ¿Quién lidera el comité de Línea de Rivera en el Consejo Hídrico Federal? La provincia de Río Negro. Ustedes se están enterando en este acto porque no teníamos noticia alguna. Seminarios, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, termino con este esquema. Me interesaba proponerles pensar en 3 espacios diferenciados. Espacio practicado, espacio reglado y espacio disputado. Pero entre estas esferas que parecen no tener nada que ver una con otra, hay articulaciones. No hay espacio reglado que no esté apoyado en un espacio practicado. No hay espacio reglado que incluya prácticas que no sea un espacio disputado. ¿Qué pongo acá arriba de la mesa como fruto de esa experiencia del 2005 y pudiendo hacer una lectura con otros aportes que no vienen del derecho? Que es que la producción de conocimiento en torno a estas prácticas, a estas reglamentaciones y a las disputas, tiene que surgir de espacios interdisciplinarios e intercambio de saberes. No pueden hacer de cabezas iluminadas. Estos son problemas complejos y deben tener un abordaje complejo. Es la única manera de construir una agenda pública interinstitucional. Es importante mirar que en Bariloche hay un modelo de planeamiento estratégico de la ciudad. Lo estamos ignorando. Hoy está funcionando el Consejo de Planeamiento. Y tiene una particularidad, la transversalidad. Están todos los sectores representados en todos los sentidos. Territoriales, agrupaciones, centros de investigación, universidades, está todo el mundo ahí. Este es un tema para el Consejo de Planeamiento.
¿Qué problema ha tenido el Consejo de Planeamiento? Que no hubo un solo intendente desde que se sancionó la ordenanza del Consejo de Planeamiento que tuviera la deferencia de acudir al Consejo y escuchar. Ninguno. ¿Cómo es entonces, de alguna manera, el entrecruzamiento o el anudamiento de estas porciones de prácticas? Y los saberes que se construyan en torno a este tema van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque se dispone de tecnología para revisar. Hoy podemos hacer fotos aéreas, ya están legitimadas las fotos aéreas como documentación. Esto lo habíamos acordado y quedó pendiente y no se volvió a hacer. Necesitamos saber cómo está la ribera del lago Nahuatl. La construcción de consensos es una práctica que tenemos que recuperar, es urgente recuperar esta práctica. ¿Para qué? Para construir agendas. Pero además, ¿para qué? Para revisar lo que hemos hecho, porque si lo que hemos hecho tiene un estatus de conocimiento viejo, hay que cambiarlo. Y las soluciones son integrales, ahí vuelvo a recuperar el derecho, como un espacio reglado. Pero ¿cuándo volvemos a recuperar el derecho? Cuando el derecho se acerca a la vida, no cuando nos deja sin expectativas. El derecho que nos deja sin expectativas no nos sirve. Nos sirve el que se aproxima a la vida. Nos sirve el que surge de políticas públicas consensuadas. Este es la experiencia que a nosotros más alegría nos produjo, más encuentro nos produjo, y que además nos tejió socialmente, porque los lazos que se tejieron en esa instancia, a la fecha, nos suscitan lazos afectivos. ¿Por qué les hice recordar, y cierro acá, una anécdota que los haya motivado a estar hoy acá, vuestra presencia en las riberas? Porque hoy una problematización del derecho es que hay gente pensando cómo problematizar el contractualismo. Y una fuente del derecho, para poder pensar los límites del contractualismo, la vetustez del contractualismo, son las emociones humanas, que hacen que establezcamos relaciones con el medio. Son esas emociones humanas las que están construyendo nuevas calidades ciudadanas, nuevas variabilidades ciudadanas, están produciendo pluralidad, particularizando las relaciones y no generalizándolas. Esa me parece que es una fuente en la que podemos apoyar la fuerza necesaria, social e individual, para producir cambios en nuestras vidas en relación al disfrute del ambiente y del medio, del lugar en el que vivimos, para nosotros y para nuestra posteridad. Sí, claro. ¿Bien? ¿Qué me interesa esa afuera? Bueno, primero, bienvenidos a todas y a todos. La verdad que después de escucharlos a ambos, voy a tratar de ser corta, porque me parece que lo más interesante es el debate que se pueda dar. Cuando hablaba Jorge, terminó de hablar, yo dije, bueno, todo bien, pero ¿cómo hago para ir el domingo a tomar un mate al lago, no? Que me parece que es un poco la respuesta que nosotros necesitamos y que es lo que no estamos obteniendo. En ese sentido, primero decir que con la reforma del Código Civil se introdujo algo novedoso que tiene que ver con el reconocimiento del ejercicio de los derechos no solo individuales, esto es, en general el Código Civil regula conductas bilaterales y cuestiones relacionadas a la vida privada de cada uno de nosotros, sino que también reconoce los derechos de incidencia colectiva. Y eso es algo que se introdujo justamente tomando como fuente todo el sistema jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos, obviamente todo lo relacionado al artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, reconoce el derecho sostenible, también las acciones de amparo y demás, pero el introducir el Código Civil y reconocer explícitamente los derechos de incidencia colectiva nos para en un lugar donde creo que hay un avance, al menos en el discurso jurídico, que era un poco, lo planteaba, creo que los dos, esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para también ganar esa batalla, no solo de las prácticas, sino también desde el discurso,
y de saber cuál es el derecho y no dar por sentado esto que decía, me parece, sí, recién Sandra, de los propietarios diciendo, bueno, pero entonces mi inmueble llega hasta la mitad del lago. Bueno, no es así. Hay regulación específica que determina que existen derechos de residencia colectiva que deben compatibilizarse con los derechos individuales. Eso lo regula, que también es nuevo, el artículo 240 del Código Civil, y que es algo novedoso, porque tienen que compatibilizarse frente a una colisiones de derechos entre derechos individuales y colectivos lo vemos permanentemente. De hecho, estamos tratando uno que tiene que ver con el poder acceder a las costas. Por un lado, el derecho a la propiedad de un individuo que tiene un inmueble lindante a una costa, y por otro lado, bueno, el derecho colectivo de todos que queremos acceder hoy ya con fines recreativos, si se quiere, no tanto con cuestiones relacionadas a la navegación, que es como surge, digamos, lo que veníamos hablando desde hoy. Entonces, esto que introduce el Código Civil me parece novedoso, esta compatibilización que debe existir entre esos derechos, y va más allá porque dice también que no debe afectarse la biodiversidad, la flora, la fauna, los valores culturales, me parece que eso es importante, el ambiente, y también el artículo 41 que habla, obviamente, introduce dentro del concepto ambiente los valores culturales, que son las prácticas también que nosotros venimos haciendo. Esta introducción nos sirve para pensar que hay, digamos, cambios en la legislación vigente que tienen que ver con batallas, si se quiere, que se vienen dando a lo largo de muchos años, y que efectivamente en el año 2015 se han podido resaltar en el Código Civil. Ahora, lo cierto es que existe una distancia enorme entre lo escrito, entre la norma y lo que pasa, y sobre todo lo que pasa en ciudades como la nuestra, que lo vemos constantemente como verano a verano, lejos de tener mayor espacios, pareciera ser que nos vamos reduciendo de ese espacio, ¿no? Acá también hay una cuestión previa que tiene que ver con cómo se pensó la ciudad, con los loteos que se hicieron, porque recién hablábamos, nos estamos peleando por cachitos de costa, porque bueno, alguien también pensó que debía existir un dominio privado a metros de un espejo de agua, como puede ser el lago Moreno, como veíamos en las fotos, como puede ser el lago Nahuel Huapi. Alguien también dio por sentado que esto podía ser, en perjuicio, entiendo yo, del colectivo, que justamente no puede acceder a ese bien, que es un bien que nos invita al ejercicio de estos derechos de incidencia colectiva, en este caso el espejo de agua y el poder acceder a las costas. Entonces yo creo que es una cuestión que no se agota obviamente en el derecho, que hay mucho escrito, creo que hay avances, pero ¿dónde tenemos el problema? ¿Cómo fue que a quién nombraste vos? Magoya, ahí está. ¿Dónde está Magoya? Porque el problema es que nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Y Sandra un poco hablaba también de los intendentes que han estado, y yo creo que no se ha tomado como una agenda, como un debate público, esto o lo que estamos debatiendo hoy, desde la política partidaria. Cuando digo la política partidaria, no hay que tenerle, me parece, resquemor a, digamos, mirarlo desde ese punto de vista, porque después la política partidaria es la que conduce y gobierna una ciudad. Entonces, la verdad que es importante que también nosotros podamos interpelar a esas autoridades políticas, a esos proyectos políticos que se llevan adelante, que se presentan a elecciones y que después ganan o pierden, pero que buscan conducir una ciudad. Porque la verdad es que normas existen, bueno, de hecho en el papel que ustedes tienen, pueden ver un sinnúmero de ordenanzas, en donde existe incluso una ordenanza que es del año 2014, que busca determinar el estado situacional de dominio de los inmuebles lindantes a las costas de lagos, ríos y arroyos ubicados dentro del ejido municipal. Un relevamiento. ¿Para qué necesitamos un relevamiento? Bueno, para luego, en cada caso concreto, poder determinar, un poco lo que decía Jorge también, en relación a las servidumbres o restricciones al dominio. Me parece que hay que tomar esto como agenda pública, porque yo lo que veo como ciudadana es que va pasando el tiempo y los espacios
cada vez son menos, porque también nosotros cada vez somos más, ¿no? Entonces la ciudad cada vez somos más, y eso hace que los espacios que antes por ahí uno encontraba una playita media alejada y media no, pero bueno, hoy ya de repente mira, ya la conoce todo el mundo, entonces empieza a buscar, y cada vez que uno busca, la verdad que le es muy difícil encontrar. En esto quería contarles dos experiencias específicas, que son dos ordenanzas que trabajamos en el Consejo, que son las dos de mi autoría y del bloque Frente de Todos, y que conseguimos que salgan por unanimidad. Los que no estamos consiguiendo su aplicación, y estamos peleando para esa aplicación, y está relacionada con esto. En primer lugar, una ordenanza que es la 3525, que crea un sendero educativo ambiental. Ustedes recordarán el 9 de diciembre del año 21, que bueno, luego de un accidente trágico falleció en el Lago Moreno Andrés Quinteros. A partir de esa situación es que la familia bueno, nos contó la experiencia, y la experiencia tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, porque la búsqueda en las costas justamente de Andrés fue casi una tarea imposible de llevar adelante, porque constantemente los familiares y amigos se encontraban con alambres caídos, con perros, con troncos colocados explícitamente para no poder pasar por las costas. Entonces, bueno, ellos obviamente en esa desesperación creían que si Andrés llegaba a alguna de las costas podía estar desorientado, con una pérdida de conocimiento, y la verdad que les fue muy difícil. Eso fue lo que motivó a ellos a justamente ver cómo esa tragedia podía convertirse en algo constructivo. Y así fue que creamos una ordenanza, que es la ordenanza que crea este sendero, y la verdad es que la ordenanza nosotros lo que buscamos es un sendero que parta desde la Playa del Viento hasta la Playa Sin Viento, rodeando la margen norte del Lago Moreno. Hicimos algunas caminatas, yo no la hice toda, pero sí Manu con Leo, Leo es el tío de Andrés, y Manu es un compañero que trabaja en nuestro equipo, y la verdad que han encontrado de todo. Han encontrado una primer parte del Lago Moreno, que es jurisdicción municipal, es decir, que el municipio claramente puede intervenir sin problema de jurisdicción. Una primer parte donde se podría, digamos, avanzar con una dificultad menor, y el Estado municipal podría ratificar su jurisdicción y su dominio sobre las costas, pero bueno, después cuando uno empieza a transitarlo y se encuentra, y ahí sí con alambres y bueno, con imposibilidad del paso o el libre paso por esa costa. El Lago Moreno tiene la limitación de la línea de ribera. Hay que hacer un trabajo ahí que tiene que hacerlo claramente el municipio. Nosotros estamos peleando para que eso pueda ser efectivo, pueda ser una realidad, justamente porque creemos que puede ser una experiencia muy buena, porque es una jurisdicción netamente municipal y está, digamos, fundado, si se quiere, en algo loable, que tiene que ver con construir o deconstruir en realidad una tragedia en algo constructivo, y también obviamente un punto que, por eso educativo, el sendero ambiental, porque lo que busca también es generar el acceso a estos sitios de un montón de escuelas, que también ese es un punto. Hay las escuelas que nos dicen constantemente, cuando uno planifica, ya ni siquiera en términos hablando de familias o de amigos, ¿no? Las escuelas que planifican salidas colectivas a distintos lugares, tiene el Parque Municipal Yao Yao, que está explotado porque pareciera ser que es uno de los pocos lugares, y algún que otro sitio, pero la verdad es que no hay tampoco estos, siendo lo que es Bariloche, lugares públicos donde nuestros niños y niñas puedan de manera obviamente gratuita acceder y conocer la biodiversidad, la flora y la fauna de nuestro lugar, que es a partir de allí como luego se inicia un proceso de cuidado y de respeto al ambiente en el cual vivimos. Entonces también tiene este sentido esta ordenanza.
Hay una resistencia, obviamente, nosotros recibimos también resistencias de algunos propietarios que tienen sus propiedades lindantes, porque bueno, claro, imagínense que de no tener nada de vista o tener solamente el lago, y a lo mejor van a empezar a tener un sendero con quinto, sexto, séptimo grado de una escuela pasando por ahí. Bueno, estas son las tensiones que se generan constantemente, que se van a seguir generando, y me parece que ahí es donde el discurso jurídico tiene un papel fundamental, y en donde los derechos de incidencia colectiva, claramente ante una colisión con los derechos individuales, desde mi punto de vista, deben no solo compatibilizarse, sino primar sobre todas las cosas, porque bueno, me parece que somos una sociedad que tenemos que tener ciertos pactos, y me parece que hoy el pacto de que no podamos acceder a las costas y a los senderos y a nuestros bienes comunes, me parece que claramente no está saldado, y me parece que hay que reconstruirlo. Otra de las ordenanzas que también pudimos trabajar es la ordenanza 3591, que busca justamente reconocer al montañismo. Ahora nos pasamos un poco del tema costas a los senderos de montaña, también, ¿no? Para generar un relevamiento de todo primero reconocer al montañismo como un valor y un aporte que hace a nuestra sociedad. Dentro de la ordenanza nosotros reconocemos, o las prácticas que reconocemos dentro del montañismo, esto lo trabajamos con los actores directos que practican cada una de estas disciplinas. El montañismo lo reconocemos como actividad de fomento, desarrollo cultural y socio-recreativo en razón de su aporte positivo a la cultura, al ambiente y a las actividades de desarrollo humano, claramente derechos de incidencia colectiva, y consideramos a las actividades dentro del montañismo el senderismo, trekking, ascensionismo, escalada, ciclismo de montaña, carreras de montaña, parapente y toda otra actividad deportiva o recreativa realizada en los sitios enumerados en el registro. Lo que busca esta ordenanza es crear un registro. Hay un relevamiento de todos estos sitios que cada uno de quienes lo practican lo tienen, lo conocen. Obviamente ahí vamos a tener problemas de distinta índole, que tiene que ver con aquellos senderos que atraviesan propiedades privadas, pero que hoy son usos históricos. Bueno, algo que se reconoce en la ordenanza son los senderos y sitios de uso histórico, que son aquellos que permanecen en el tiempo sin haberse modificado su traza por más de 10 años. Esos ya están reconocidos hoy como senderos y sitios de uso histórico. Todo esto es poner a la luz lo que tenemos, lo que está, para pensar en un Bariloche de acá a 50, 60, 70 años, y que esos sitios sigan estando presentes, sigan siendo valores culturales, sigan teniendo la posibilidad de su usufructo, justamente porque también está relacionado con el cuidado a nuestro ambiente y a nuestros valores culturales. Nosotros, esta ordenanza también fue sancionada por unanimidad en el Consejo, ambas dos. Esto significa que hay decisión y voluntad política de avanzar en este sentido. Hay voluntad, nos falta la decisión final del Departamento Ejecutivo, estamos peleando en eso. De hecho, el año pasado pudimos sacar, en el buen sentido, del presupuesto dinero para el sendero de Andrés Quinteros. Todavía no, al 26 de septiembre todavía no vimos un peso, pero estamos muy en la batalla para ver que realmente eso pueda materializarse, porque justamente va a ser un aporte a estos debates, que en definitiva yo creo que en términos generales son debates que hacen a cómo nosotros como sociedad elegimos vivir y cuáles son los lugares que queremos compartir, no solo en ese viaje que nos proponía Sandra a la costa con la brisa y demás, sino también en las caminatas, en la escalada, en distintas prácticas deportivas que también hacen obviamente a la calidad humana y a la salud humana. Otro de los problemas que vamos a encontrarnos con los sitios de escalada, obviamente, tiene que ver con que hay un montón de sitios de escalada que están dentro de propiedades privadas también. Nosotros en la ordenanza incluimos un artículo en donde se exime totalmente de responsabilidad al poseedor, tenedor o propietario de aquellos inmuebles donde estén estos sitios. Obviamente que con una ordenanza de estas características no basta, pero la idea es que el Departamento Ejecutivo pueda generar convenios
deslinde de responsabilidad con los privados una vez que tenga ese relevamiento. Lo que nosotros queremos es poner en valor estos sitios comunes, poder visualizarlos, que estén en la página de internet de nuestra municipalidad y sobre todo cuidarlos, que no sigamos perdiendo espacios públicos, que de acá a un tiempo no digamos, ese sendero, ¿te acordás cuando nos llegaba, que como nos pasó con el sendero del Cerroto, que seguro muchos se deben acordar? ¿Te acordás que te vendías por acá, ibas al Cerroto, hoy llenos de alambre? Bueno, me parece que hay una obligación también nuestra en el lugar que cada uno ocupa, de poder dar visibilidad a estos sitios para que no perdamos más estos lugares, porque también Bariloche es lo que es por estos lugares. Y incluso desde un punto de vista, el otro día lo decía yo en el consejo, cuando discutíamos el mapa de bosques, que también estamos trabajando en eso, incluso hasta desde un punto de vista mercantilista, si se quiere, Bariloche es lo que es, y es turístico porque es por su entorno natural, por su paisaje, por sus costas, por su flujo de agua, por sus senderos. Entonces la verdad que el turista tampoco va a querer venir en la medida que vaya a querer ir a las costas y estén los alambres, que está sobre un cerro y se encuentre con alambres. La verdad que hasta desde ese punto de vista hay que cuidarlos. Y ya desde un punto de vista un poco más profundo, obviamente tiene que ver con el tejido de las relaciones que podemos construir y la salud que nosotros necesitamos para justamente, o que queremos tener para nuestra vida, y el ambiente claramente aporta muchísimo a eso. Tengo más cosas, pero me parece que la voy a dejar acá porque me parece que son las 8 y está bueno la apertura de preguntas. Era un poco esa presentación, por lo menos de mi parte, así que bueno, quedo abierta a preguntas.